Mis grandes amigos, escucha del programa Inyección de Esperanza. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo el pastor Emilio Vázquez, aquí desde el departamento de Itapúa, República del Paraguay, y desde la congregación Centro de Remanente Fe y Adoración Internacional. Saludos cordiales para todos ustedes. Aquí arrancamos una edición más, edición número 1068, que va de la temporada Inyección de Esperanza 2.0, estudio de Juan capítulo 7. Entramos ya en el verso 17 en adelante, aquí en el año 2025. Saludos cordiales, un fuerte abrazo rompe espalda para todos ustedes y a los que nos sintonizan a través de Inyección de Esperanza, la radio Watts Bíblica, así también a los que nos sintonizan a través de Atlantis FM 94.5 y Eclipse FM, programa La Hora de la Verdad. Y a los que nos sintonizan a través de Radio Bendición Lampa 91.9 FM desde Chile. Un saludo cordial y aquí estamos para compartir con ustedes esta edición. Gracias a los que ya nos están enviando sus mensajes al más 595-985-6898-24, línea de contacto, mis hermanos queridos. Estamos estudiando Juan. Estamos en el capítulo 7, verso 17. En Facebook me encuentra con Emilio Vázquez, en TikTok también con Emilio Vázquez. Facebook de la congregación es Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración. En YouTube ahí ponen Inyección de Esperanza. Bueno, el que habla por su cuenta busca su propia vanagloria, pero el que busca la gloria de aquel que lo envió, ese dice la verdad y en él no hay nada reprochable. Esta es la versión Dios habla hoy. Verso 17 y 18. Claro, continuando un poquito lo que estaba sucediendo con el Mesías, cuando él dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La enseñanza que trajo el Mesías no es que él lo inventó, no es que él lo creó, no es que él vino a anular otras enseñanzas y poner una enseñanza nueva, como ya hablamos la vez pasada, y que dicho sea de paso, muchos tenían en mente que fue así porque se le enseñó mal. Por eso que estuve explicando en algunos grupos esta cuestión de la ley de Cristo, la ley de Mashiach y todo esto, que hay una distorsión de este término. De ese término, en algunas congregaciones hicieron una doctrina como que el Mesías trajo otra doctrina, otro tipo de ley, pero que ya anula la ley de Moisés en su totalidad. Pero pude demostrar que estas personas que enseñan así caen en contradicción porque también el Mesías habló en varias partes de la ley de Moisés y él mismo dijo que no vino a anular los mandamientos y así también enseñó los 10 mandamientos. Entonces, estos hermanos que defendían esta posición como que quedaron entre la espada y la pared. Pero gracias al Padre, a algunos de los que estaban en estas congregaciones, se le prendió la lamparita y en vez de refutar, preguntaron entonces qué es lo que pasó. O sea, ¿a qué se refiere cuando el Mesías dijo que, o cuando Pablo dijo la ley del Mesías? Entonces yo estuve explicando eso. Pero no voy a estar explicando más aquí porque ya ustedes han escuchado la explicación en varios grupos, ¿verdad? Bueno, entonces el Mesías, la misma doctrina que el Padre enseñó en su forma oral a Abraham, en su forma escrita a Moisés y al pueblo, volvió a enseñarlo. ¿Sí? Él no anuló nada. Claro, las explicaciones, eso se llama midrashim. Por eso es que yo suelo decir allí, hermano Manu, que yo suelo decir esto, que si ustedes leen el Nuevo Testamento, el Evangelio, por ejemplo, leen Marco, entonces van a encontrar la explicación también del Mesías de lo que es el Antiguo Testamento o la Torá. Van a encontrar un midrashim, una enseñanza del Mesías. Entonces, en ocasiones, lo que el Mesías hace es la explicación doctrinal, pero no cambia la doctrina. No es que trae una nueva doctrina. ¿Sí? Cuando él se adapta
dentro de las enseñanzas, cuando habla de sí, entonces cuando aparece de vez en cuando, puede ser que aparezca allí este término nuevo mandamiento. Eso no quiere decir que ese nuevo mandamiento del cual está hablando en ese versículo el Mesías es un conjunto de mandamientos que anuló todito los mandamientos del Antiguo Testamento. Eso que también ya expliqué. Un mandamiento nuevo os doy, que améis los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cuál es el nuevo mandamiento allí? ¿Por qué? ¿Acaso el mandamiento de que se amen los unos a los otros no existía? Ya existía amar al prójimo. Pero ¿qué es lo nuevo allí? Como yo os he amado. Ellos experimentaron el amor del Mesías. En el Antiguo Testamento nadie experimentó el amor del Mesías, pero en el Nuevo Testamento sí, los discípulos ya experimentaron. Y ese amor experimentado del Mesías que ellos recibieron debía de dar a otro. Ese era el nuevo mandamiento, pero no anulaba ninguna doctrina del Antiguo Testamento. No sé si me expliqué ahí, Manu. El que quiere hacer la voluntad del Padre conocerá si la doctrina es del Padre o si yo hablo por mi propia cuenta. Ahí está, la doctrina del Padre. Ven cómo el verso 17 mismo corrobora lo que y afirma y confirma lo que yo le estoy diciendo, que el Mesías no vino a traer doctrinas nuevas anulando otras doctrinas. Es doloroso y triste, hermano, que en muchas congregaciones se esté enseñando esto. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Su propia grandeza sería aquí la transliteración, hermano Hilbert, ¿puede ser? Cuando habla de buscar la propia gloria en el hebraísmo o desde el griego, ¿a qué se refiere? Dice, grandeza en este caso, ¿sí? Un estatus, una posición alta, una jerarquía alta. Que muchas veces ya expliqué, esta palabra gloria, si uno no entiende desde el contexto, trae mucha confusión a los hermanos. A ver, ¿dónde estaba el que quiere hacer la voluntad? Ah, en el verso 18. A ver cómo tenemos en el griego. ¿Cómo aparece la palabra gloria en el griego? Aparece esplendor. Y si tú te vas en el término que es esplendor, aparece doxa. Doxa. ¿Y qué es doxa? Es una forma de honrar en alta estima, poner en alta posición, una posición honrosa a alguien. Y es todo. Entonces, el hombre se puede gloriar a sí mismo o al hombre, ¿qué dice? El hombre se puede gloriar a sí mismo o al hombre también puede glorificar el Padre, dice Vanessa. Si el hombre, claro. Y bueno, ¿y qué es lo que está diciendo el Mesías? Dice, el Mesías dice que él mismo no se pone en una posición alta, en un estatus espiritual alto, como ungido, en un rango muy superior, sino que el Padre es el que le pone ahí. Entre los hombres puede ser que yo como hombre le eleve mucho a alguien y le ponga en un lugar alto, pero esa persona no merece estar allí. Puede ocurrir eso y pasa. Y eso trae muchos problemas. Puede ser que yo mismo me autoglorifique o me autoengrandezca y me eleve y me autonombre, no sé qué sé yo, algunos cargos, o porque tengo algún cargo yo hago abuso de esa autoridad y me inflo, ¿verdad? Pero por mi propia cuenta. Es decir, pero cuando el Padre es el que está en el asunto, te va a abrir camino para ir poniéndote en el ministerio
para ir alzando y elevando tu ministerio, extendiendo tu ministerio y poniéndote a la cabeza. Eso conviene más que tú mismo te exalte o que otros te pongan allí porque le agradas, porque no sé qué, porque hay algo de por medio. Entonces la glorificación del hombre a otro hombre no trae cosas buenas. Pero si la exaltación, vamos a decir así, para que se entienda, la exaltación del hombre a otro hombre es muy peligroso porque puede caer en idolatría. Hay personas que idolatran a sus líderes. Hay personas que idolatran a algunos artistas. Le ponen en una posición muy alta. ¿Entiendes? Y se deja manejar, influenciar por esas personas. Pero el Mesías, ¿qué hizo? El Padre le puso donde tiene que estar, pero él no hizo uso de eso como tomando el lugar del Padre. Lo dice en Filipenses, ¿verdad? Esa autoridad Elohim en hebreo, ese magistrado, esa autoridad de rey que el Padre le dio, que tradujeron ahí como forma de Dios en Filipenses, eso él no utilizó para engrandecerse, sino se despojó de toda esa autoridad, se despojó de de esos títulos que el Padre le dio, en hebreo Elohim, rey, príncipe, magistrado, ungido, Mashiach, todo eso él lo dejó de lado y se puso al nivel de cualquier hombre común. Eso es lo que te está diciendo en Filipenses. Y mucho, como de forma de Dios allí, piensa que está hablando de que él era el mismo Padre, ¿verdad? Que también se puede estudiar eso en algunos grupos si tienen curiosidad. ¿Por qué hago estos comentarios? Porque a muchos le confunde la misma gloria que tuve contigo, la gloria que tuve antes, la gloria que esto, y piensan que, entonces él es. Entonces malinterpreta. Hay que ver la palabra gloria desde su contexto. Forma alta de honrar a alguien, un estatus espiritual alto en donde uno puede estar, una jerarquía espiritual alta en donde uno puede estar. O sea, depende de lo que está diciendo. ¿Sí? La mayor gloria que ha recibido el Mesías es que el Padre con su poder le resucita de entre los muertos y le pone a su diestra, a su lado. Esa fue la gloria que el Padre desde antes de la fundación del mundo proyectó, predestinó para el Mesías, y cuando el Mesías muere y resucita, el Padre cumple esa glorificación. Y algunos piensan, no, bien, que él era el Padre que estaba luego ahí, que esto, que aquello, ¿verdad? Vamos a llegar a esas explicaciones. ¿Preguntas? ¿Alguien más hizo algún comentario, alguna pregunta? El que desea hacerla, ese ya no leímos. El que quiere hacer la voluntad del Padre. Ya comentamos, verso 17, ya comenté eso. Dice, el que desea hacer lo que le agrada a Elohim, encontrará que la enseñanza del Mesías tiene revelaciones y conexiones con la ley y los profetas, como lo expresa claramente en Juan 12, 49, 50 y en el verso 19 de este capítulo. Dice, verso 19, a ver, Saldívar, que dice, ¿dónde es Saldívar? Sí, del mismo versículo. Claro, aquí dice, no dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Claro, ¿acaso Moisés no le dio la ley, la Torá, los mandamientos? Y ustedes no cumplen esa ley. Y porque yo cumplo esa ley y no vine a anularlo, porque voy a anexar lo que dijo en Mateo 5:17. Ustedes procuran matarme. Esa es la idea de la conversación. Así mismo nos dice la Biblia. La Biblia dice,
¿No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley de Moisés? ¿Por qué procuran matarme? Esa es una pregunta retórica. ¿Por qué le procuraban matar los fariseos y por qué le querían? Porque él cumplía la ley de Moisés y ellos no. Ellos anulaban la ley de Moisés y anteponían mandamientos de hombres, sus leyes tradicionales, la ley de los patriarcas, la obra de la ley. Analicen Marcos capítulo 7. Ustedes, no en vano dice vosotros, habló el Padre a través, por ustedes a través del profeta. En vano me honran de labio para afuera. Su corazón está lejos de mí. Ponen por obra mandamientos de hombre y anulando los mandamientos de Elohim. ¿Y qué era ese mandamiento de Elohim? La ley de Moisés. Mandamiento de hombre, Marcos capítulo 7, versículo 1, 2, 3, 4, 5. Van a ver que está hablando de la ley de los judíos de sus antepasados. Obra de la ley también se conoce eso. Tengo estudio de eso. Cuando entramos en Gálatas vamos a chocar constantemente con estos términos. Ahí se van a despertar también. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, su propia grandeza. Pero el que busca la gloria del que lo envió, pero el que busca la grandeza del Padre que me envió, está hablando de sí mismo. Este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué es injusticia? Pregunta aquí Leida. ¿Qué es injusticia según la Biblia dice? O en el ibraísmo dice. Debe ser hebraísmo. En el ibrim, casi me hablaste en hebreo, ¿verdad? Leida, ¿puede ser tu nombre? ¿Y qué es en el Antiguo Testamento? Bueno, aún en el Nuevo. Cuando alguien hacía injusticia, ¿cómo se le llama a eso? ¿Qué nombre lleva cómo, nosotros mismos, si alguien está haciendo mucha injusticia, ¿cómo le decimos? Injusto. ¿Y qué es un injusto? El que está pecando. ¿Y qué es pecado? Violación de la ley. Entonces, ¿qué es injusticia? Violación de la ley. Violar los mandamientos que el Padre dijo. No robes, tú robas, eres un injusto, eres un pecador, violaste la ley. Primera de Juan 3:4. Si eres un justo, quiere decir que estás cumpliendo los mandamientos que te corresponde en el lugar donde está, en el tiempo donde está, el sexo que tú tienes, ¿sí? Creyendo en el Mesías. No necesariamente tenés que cumplir, como alguien dijo, los 613 mandamientos. Es imposible. Nadie cumplió los 613 mandamientos, ni siquiera el Mesías. Pero cada uno tenía que cumplir los mandamientos que le corresponde en su sexo, en su género, lo que sea, en su estatus, en su posición, en su condición, ¿sí? Entonces, hoy día es lo mismo, hermana, es que se me fue el nombre, Leida, puede ser, ¿verdad? Si tú te dices, no tienes que robar, esto, bueno, tú eres una ladrona, entonces no eres justa, no estás justa, eres injusta, eres corrupta. No mientas, si tú andas mintiendo mucho, entonces eres corrupta, eres injusta. Y así. Entonces, si dejas de hacer eso, entonces, y dejas de robar, dejas de mentir, entonces estás practicando la justicia, los mandamientos. ¿Cómo uno puede decir que es justo delante del Padre? Hay dos cosas, dos maneras. Uno, cuando tú reconoces que eres injusto, quiere decir que reconoce que violaste la ley y que estás pecando. Quizás robaste, mentiste, estás adulterando, cometiste calumnia, falso testimonio, chismoseaste, algo hiciste que está violando la ley de Moisés, que el Padre le dio a Moisés. Entonces, cuando tú dices, bueno, ahora me arrepiento de esto y yo creo que voy a recibir perdón por el sacrificio del Mesías, por haber sido injusto o por haber violado la ley, entonces la justificación te viene cuando el Padre te perdona porque creíste en el sacrificio del Mesías. Ahí ya eres justo o justa. ¿Entiendes? No solamente por creer en el Mesías eres justo, sino
Primero, arrepentirte, creer que pecaste, reconocer que violaste la ley que te corresponde. Sabías que no tenías que hacer, robar, mentir, matar, adulterar, algo hiciste. Deshonraste a tu papá, a tu mamá, andabas mintiendo, estafando, no sé. Pero todo eso son violación de la ley del Padre que le dio al pueblo de Israel. No es una ley nueva. Entonces, cuando tú dices, yo hice esto y quiero dejar, y me arrepiento, es decir, no voy a hacer más esto, voy a dejar de hacer, y pedí perdón al Padre, el Padre te perdona por el sacrificio del Mesías, y al perdonarte, te vuelve a ser justo. Es decir, te fueron perdonados y ahora tenés que caminar en justicia. ¿Cómo se camina en justicia? Guardando o cumpliendo los mandamientos que te corresponden en este tiempo en que estás viviendo, creyendo en el Padre, creyendo en el Hijo y guardando esos mandamientos. ¿Entiendes, hermana Leida y todos los oyentes? Bueno, fui un poco específico en esto porque muchos veo que, por ejemplo, hermana Leida, es la primera vez que le leo, y probablemente, como muchos otros, es la primera vez que está haciendo su pregunta y hace poco está escuchando eso y está teniendo muchas preguntas. La invitación para ti, mi hermana Leida, he visto por ahí no sé si es hermano o hermana también, Asunción, que preguntó acerca de los justos vivirán por la fe, que ya recién expliqué, que no tiene mucho que ver, pero por ahí va la cosa. Que los justos vivirán por la fe, hermano o hermana Asunción. Recién expliqué, si tú ya fuiste perdonado, ya estás justificado. Ahora tienes que guardar los mandamientos para ser justo y creer en el Mesías. ¿Entienden? ¿Cuál es el versículo de apoyo que le puedo dar a ustedes, a Leida y a Asunción? Es Romanos 3:31 y Apocalipsis 14:12. La paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes son los santos pacientes? Los que guardan los mandamientos del Todopoderoso y manteniendo la fe en el Mesías o la fe del Mesías. Bueno, así que están invitados ahí Asunción, Leida y otros. Tengo grupos de enseñanza privado donde pueden entrar y vamos a seguir estudiando esto. Es muy hermoso para seguir creciendo. Ok. A ver, algún otro comentario. La gloria al que se refiere en este contexto, verso 18, ya expliqué, hermano. Ya expliqué acerca de la palabra. Lo que tienen que hacer es tomar nota de los términos que estoy dando, ¿verdad? Para que después puedan entender el contexto. He visto alguien dijo inicuo, algo así, cosa del cual ya recién expliqué también. El que busca honrar y exaltar al Padre no practica la injusticia. Agarra. Me preguntaba desde el griego, injusticia. Y bueno, tiene que ver con, dice acá, injusticia, adiquia, inicuo, iniquidad, anomía, sin ley. ¿Ven? Viene a ser lo mismo que ya expliqué todo hace rato. Le dimos el blanco con el griego también. ¿Cómo es? Anomía. Que siempre se me va. Es que, ¿cómo era? Anomía. Anomía, algo así, ¿verdad? Ahí está, anomía. Sin ley, dice. El inicuo es aquella persona que no practica la ley. El injusto es aquella persona que no practica la ley, que rechaza la ley y que está en contra de la ley. Estos son los que viven en forma carnal. Los carnales, los que viven, los carnales no son solamente aquellas personas que no leen su Biblia nomás, o que evitan ir a la iglesia, o que no quieren orar, o no quieren ayunar,
no van en el culto, se volvió carnal el hermano. No, si vamos desde el trasfondo hebreo y griego, el carnal es aquella persona que practica la injusticia, aquella persona que no quiere guardar los mandamientos o está en contra de los mandamientos del Padre. Para que la justicia de la ley, dice Romanos capítulo 8, verso 4, mis hermanos, se cumpla en nosotros. Entonces, ¿qué es la justicia? La ley. Cumplir la ley. Cuando eres justo, cuando no robas, cuando no matas, cuando no estás adulterando, cuando honras a tu padre, a tu madre, cuando no estás mintiendo. Bueno, la justicia de la ley está en ti, vos lo cumplís. Entonces, ahí es que no estás andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claramente lo dice Romanos 8, 4, y veo que en la Reina Valera también dice así. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué son las cosas de la carne? Todo lo que transgrede los mandamientos y está en contra de la voluntad del Padre. Oh. ¿Quiénes son estos? Los carnales. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ¿qué es lo que el Espíritu quiere? ¿Qué es lo que el Padre quiere que hagamos? Para eso nos da el Espíritu Santo. ¿Qué son las cosas espirituales? Guardar la justicia, ser justo. ¿Y qué es guardar la justicia y ser justo? Guardar los mandamientos, cumplir con los mandamientos establecidos y vigentes para nuestro día, en nuestro tiempo. No los 613, pero sí, hay una buena cantidad que sí tenemos que guardarlo. Para eso el Padre nos dio el Espíritu Santo. Así fue profetizado en Ezequiel 36, 25, 26. Y luego dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad. ¿Contra quién? Contra el Todopoderoso, contra Elohim. Reina Valera dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a qué? No se sujetan a la fe en el Mesías. No se sujetan a la ley de Elohim. La ley de Moisés, la ley de Dios, la ley de Lillón. Ni tampoco pueden. Entonces, ¿quiénes son los carnales? Los que no pueden sujetarse a la ley, los que no quieren obedecer los mandamientos, la ley del Padre. Y los que viven según la carne no pueden agradar al Todopoderoso. Y se constituyen, dice, enemigos contra el Padre, porque no quieren guardar la ley. Anomía, inicuo, iniquidad, injusticia, sin ley, sin mandamiento, así nomás. Estos son los carnales. ¿En qué posición está usted? ¿En la carnalidad? ¿Está dispuesto a guardar algunos mandamientos que el Padre enseña, o eres de aquellos que dice que no hace falta porque estamos bajo una supuesta dispensación de la gracia donde no tenemos que ya guardar mandamientos porque entramos bajo maldición, bla, 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 bla? Porque esta prédica de hoy le va a refutar. Y si usted quiere refutar esto y poner por validez que no tiene que guardar ningún mandamiento porque está en la dispensación de la gracia, pues hablemos y demuestre dónde está el versículo que dice eso, que ya no tiene que guardar ni un solo mandamiento, porque si usted guarda mandamientos de la ley de Moisés, 1, 2 o 3 mandamientos, ¿sí? O los 10 mandamientos, usted está bajo maldición, porque usted ya no tiene por qué guardar porque está en la dispensación de la gracia. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Yo creo que estos son teorías, términos, dogmas, inventos humanos, interpretaciones de supuestos líderes religiosos que han engañado con esta terminología encantadora. Y a muchos les encantó y les gustó y sigue creyendo eso. Pero lo que dice la Escritura es totalmente lo contrario. Bueno, mis queridos oyentes, muchas gracias por la sintonía. Hasta aquí nuestro programa al día de la fecha. Gracias por la sintonía. Nos reencontraremos en otro programa de Inyección de Esperanza con su amigo el pastor Emilio Vázquez. Será hasta la próxima. Shalom, bendiciones.